mucho tiempo. Vamos a orar juntos. Dios Padre misericordioso y que nos ama. Nosotros merecíamos recibir el juicio e ir al infierno eterno. Pero tú con tu sangre preciosa nos perdonaste nuestros pecados para siempre y nos permitiste a que no recibiéramos otra vez el juicio. Y nos diste la esperanza viva de entrar al cielo eterno. Te damos gracias y gloria por eso. Y también te alabamos. Durante el retiro de verano, el Señor nos permitió a que muchos recibieran la salvación, así que le damos gracias y gloria. Y también te pedimos que nos sostengas y nos agregues más gracia a los hermanos que trabajaron y se esforzaron por el retiro y que podamos obedecer a tu evangelio. Los hermanos que recibimos el perdón precioso, estamos aquí alabándote y dándote gracia y aprendiendo tu palabra. Y te damos gracias por permitirnos estar en la comunión santa. Y creemos que estás con nosotros ahora mismo también. Te pedimos que estés con cada uno de los hermanos que están aquí y que nos hagas perfecto con tu palabra preciosa para que podamos vivir como hijos dignos de ti. Guíanos y ayúdanos. También ayúdanos a través de tu palabra preciosa. ¿Qué debemos hacer nosotros? Hay muchas iglesias en muchas partes del mundo. Te pedimos que las llenes con tu amor y tu palabra a que podamos cumplir completamente la misión que tú nos permitiste. Oramos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Salmos. Vamos a leer Salmos. Salmos capítulo 83. Salmos capítulo 83 del versículo 1 al del 1 al 18 hasta el final. Oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente y han entrado en consejo contra tus protegidos. Porque se confabulan de corazón a una, contra ti han hecho alianza. Jebal, Amón y Amalek, los filisteos y los habitantes de Tiro. Hazles como a Midian, como a Sísara, como a Jabín en el arroyo de Sirzón. Pon a sus capitanes como a Oreb y a Zeeb, como a Seba y Salmuna, a todos sus príncipes. Dios mío, ponlos como torbellinos, como hojarascas delante del viento.
Persíguelos así con tu tempestad y atérralos con tu torbellino. Sean afrentados y turbados para siempre, sean deshonrados y perezcan. El coro va a cantar. Vamos a buscar la Biblia. San Juan, capítulo 19.
San Juan capítulo 15, perdón. Versículo 1 lo voy a leer. San Juan capítulo 15, versículo 1. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. El 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Si no permanecéis en mí y mis palabras. Vamos a leer juntos el 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Y el 16, vamos a leerlo juntos. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. San Juan 15 es una de las palabras más preciosas que Jesús ha hablado. Y en el versículo 1 dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Jesús, cuando decía una verdad muy preciosa, le gustaba hablarlo a través de una parábola. Jesús es la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Así dijo. El labrador que cuida los pámpanos, su propósito es que el pámpano haga muchos frutos. Vemos el versículo 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, permaneced en mí y yo en vosotros. El propósito del pámpano es llevar muchos frutos, pero no puede llevar frutos sin las ramas. La vid no puede llevar frutos sin los pámpanos. Los pámpanos se refieren a los hermanos de la iglesia. Vosotros ya sois limpios. Eso es lo que Jesús nos dijo. Nosotros antes éramos pecadores sucios en el mundo y merecíamos recibir la eterna la eterna destrucción. Pero Dios nos salvó a través de su sangre preciosa y nos hizo santos con su palabra. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Eso significa que Jesús hizo limpio nuestros espíritus con su palabra y nos está lavando con el agua, la cual es la palabra.
con la palabra de la verdad. Nos hace limpios todos los días. Y el propósito de nosotros es que llevemos otros al cielo. Y también otro propósito es que Dios tiene la obra o el trabajo que hacer con nosotros en este mundo. Ya vosotros estáis limpios. Eso significa que nuestros espíritus es limpio, nuestro espíritu es limpio, porque recibimos la salvación. Cuando recibimos la salvación, se cambia. Del pecador se cambió a un justo. El hijo del diablo se hizo como hijo de Dios. El pecador que merecía ir al infierno se hizo como el pueblo de Dios que vamos a ir al cielo, que va a ir al cielo eterno. Y otra cosa maravillosa es la que sale en San Juan. En ese día ustedes sabrán que ustedes están en mí y yo en vosotros. Ese día nosotros estamos en Dios y Dios está en nosotros. Estamos colaborando con Dios. Después de recibir la salvación, Dios nos dijo, nos veamos en el cielo, sino, como dice en Apocalipsis, el templo de Dios está con nosotros y Dios mismo está con nosotros. Nos está lavando todas las lágrimas que derramamos y no hay más muerte y lágrima y clamor. El templo de Dios está con nosotros. Eso significa que nuestro templo es Dios. Y 3 veces repite Dios en la Biblia que está con nosotros. Jesús, es su nombre, significa salvación. Emmanuel significa Dios está con nosotros. Jesús es el que nos salvó y el propósito de salvarnos es para que Dios more con nosotros. Entonces, después de recibir la salvación, existe el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo y de Dios. Después de recibir la salvación, lo que debemos saber es que Jesús, el Señor, está con nosotros, está en nosotros, debemos saberlo. Permaneced en mí. Eso es porque dijo eso porque debemos permanecer en Dios. Lo dijo porque puede ser que nosotros escapemos de Dios. Un niño nace y crece a través del amor de la familia. La familia lo ayuda, lo alimenta y todo. Entonces el bebé no tiene que alejarse de su mamá, de su familia, tiene que recibir el amor de Dios y la leche de su madre. Un niño pequeño no puede alejarse de los padres porque es débil. Los animales después de nacer pueden alejarse de su madre porque puede caminar y todo. Pero igual obviamente los animales tampoco pueden alejarse de su madre porque tiene que alimentarse y puede ser que otros animales los coman. Pero hay animales que se alejan de inmediato al nacer, pero los hombres no pueden, no tienen la capacidad de alejarse de su familia. El hombre después de nacer, si pasa un año, recién comienza a caminar. Hay animales que
al nacer de inmediato puede caminar y se aleja de su familia y vive bien. Pero el hombre, ¿por qué no puede ni siquiera caminar durante un año? No puede correr tampoco, porque espiritualmente y mentalmente y físicamente son muy inmaduros, entonces no pueden caminar. Pero nosotros, después de recibir la salvación, aunque somos salvos, tenemos la carne. La carne estuvo alejada de Dios por mucho tiempo. Estábamos siguiendo el mundo y estábamos siguiendo el espíritu que no se ve y el espíritu del diablo en el mundo. Y estuvimos así por mucho tiempo. Así que estamos acostumbrados a vivir a la voluntad de nuestra carne. Así que si no seguimos el espíritu, podemos alejarnos de Dios en un momento, en cualquier momento. Si un hijo se aleja de los padres, se vuelve huérfano y puede morirse. Un salvo después de recibir la salvación todavía es muy débil, así que necesita a Dios. Por eso dijo, procura la leche preciosa y espiritual, porque esa leche nos hará crecer. Nosotros con la palabra de Dios podemos obtener fuerza, inteligencia y sabiduría para vivir bien conforme a la voluntad de Dios. Entonces, cuando dijo, permanecéis en mí, lo dijo porque puede ser que nosotros no permanezcamos en Dios. La manera precisa detallada de permanecer en Dios es que lo he repetido varias veces, pero Dios nos dejó en un grupo de los salvos. Yo no recibí la salvación solo, sino hay hermanos alrededor mío. Nosotros somos familia en Dios. Y me dejó en medio de la familia santa. Como un niño nace y después crece con la familia, nosotros también recibimos la salvación y el Espíritu Santo mora con nosotros, Dios está con nosotros y los hermanos santos están con nosotros y estamos viviendo, siguiendo la gracia y el poder de Dios. Entonces, estar en el Señor es no estar solo y no llevar la vida cristiana solo, sino estar en medio de la iglesia, de los grupos, del grupo de los salvos. Dios perdonó nuestros pecados, nos salvó de los pecados y también nos hace tener la comunión con Cristo, con el Señor. La comunión es con la familia cuando somos pequeños y cuando vamos al colegio, con los estudiantes, con nuestros compañeros del colegio y cuando trabajamos con los compañeros del trabajo. Y nosotros estamos en el mundo de conjunto en conjunto. Cuando recibimos la salvación estamos en el grupo de los salvos. Entonces, no es que yo, para permanecer en Dios, me esfuerzo yo solito. Sino necesitamos la ayuda de Dios. Y no es que nosotros somos inteligentes, tan inteligentes para recibir la salvación. Y no puedo crecer en mi vida cristiana estando solo. Por eso estar en el grupo es estar en el Señor.
y yo en vosotros. En vosotros es en el grupo de los salvos, de los hermanos santos. Entonces, si el pámpano no permanece en la vid, no puede llevar fruto por sí mismo. Si está conectado con la vid, crece y automáticamente lleva los frutos. Automáticamente significa que el pámpano no hace esfuerzo para llevar frutos, sino permanece en la vid y se alimenta de la raíz y así automáticamente lleva frutos. Pero si no permanece en la vid, no lleva frutos. Un hombre se aleja de la iglesia y trata de vivir por sí mismo una vida santa y oras por sí mismo. Entonces eso no se puede porque nada es por su esfuerzo. Si no sabe la ley de Dios, uno se esfuerza, pero puede ser que esa vida no tenga nada que ver con Dios. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vida, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Dios es el labrador, Jesús es la vid y los cristianos son los pámpanos que permanecen en la vid. Si yo permanezco en Él y si Él permanece en mí y yo en Él, este lleva muchos frutos. Alejados de mí, nada podéis hacer. El pámpano, después de alejarse de la vid, no puede hacer nada y permanece y muere. No es que el hombre que es un cristiano salvo, que se aleje de la iglesia, perezca, sino que su vida cristiana falla y no puede hacer nada. O sea, no puede hacer nada para glorificar a Dios. En el 8 dice, en esto es glorificado mi Padre. Seáis mis discípulos. Al decir esto, no es que por decirlo es discípulo, sino que uno recibe la salvación y esa persona no da su testimonio de su salvación y no vive como un salvo, entonces puede ser que esa persona no haya recibido la salvación o si recibió la salvación va a volver. Un salvo si se aleja de Dios, Dios no permanece tranquilo. Entonces ese salvo que está alejado de Dios, después vuelve a Dios. Hay iglesias en este país y en todas partes del mundo. Entonces puede ser que un hermano esté en la iglesia de Seúl y vaya a Busan, a Inglaterra, a Estados Unidos, a cualquier parte, pero todas esas partes tienen la iglesia. Y ese hermano, si va a esa iglesia y si son salvos los hermanos que están allá, puede comunicarse y puede tener la comunión con ellos, pero si no lo hace bien, entonces puede ser que no haya recibido la salvación y si recibió la salvación va a volver algún día.
Si lleváis muchos frutos, eso glorifica a mi Padre, así dijo. Entonces, el propósito de nuestra vida cristiana es glorificar a Dios, Padre. Que comáis o bebáis, que lo hagamos todo por Dios, para glorificarlo. El hombre, por el pecado, se alejó de la gloria de Dios. Uno debe vivir con la ayuda de Dios, pero con el pecado se alejó de Dios. Entonces el resultado, ¿cómo es? Es que él se alejó de la gloria de Dios. El que se aleja de la gloria de Dios no puede ir al cielo. El infierno es donde existe la vergüenza eterna. Pero el propósito es para que nosotros recibamos la gloria de Dios. Como una semilla muere y así lleva frutos, Dios, Jesús murió y nos hizo entrar en la gloria de Dios. Entonces, antes de entrar a la gloria de Dios en este mundo, todo que comamos o bebamos, todo lo tenemos que hacer para la gloria de Dios. Si no lo hacemos para la gloria de Dios, es un pecado. Todo lo que hagamos, que comamos o tomemos, o que nos casemos, o que trabajemos, todo lo que hagamos debe ser para la gloria de Dios. Entonces, si lo que estoy haciendo yo es para la gloria de Dios o no, yo debo revisarme. Entonces, si para glorificar a Dios, primero tenemos que llevar muchos frutos. Hay dos tipos de frutos. Primero, más almas, que más almas reciban la salvación es llevar frutos. Si uno lleva fruto y ese fruto es inmaduro y es muy pequeño, entonces es malo y no podemos comerlo. Como tenemos que ser un fruto fiel, Gálatas 5 sale que el fruto de el espíritu son 9 cosas: amor, paciencia, servicio y etcétera. Entonces, si estamos llenos del Espíritu Santo, nosotros podemos llevar frutos, pero lo vamos a aprender después. Y el segundo es que más hermanos salvos, más personas salvas se levanten. Entonces, si llevamos más frutos, mi Padre recibirá la gloria por mí. Y yo, entonces, el título de esta palabra es la iglesia y la historia de la salvación. La iglesia no es algo solitaria, somos un grupo. Iglesia significa el grupo de los salvos. Somos separados del mundo y Dios nos eligió. Eso es el grupo de los salvos. El grupo que fue separado del mundo para la gloria de Dios. Entonces, aunque vivimos en el mundo, nosotros no permanecemos en el mundo. No, estamos incluidos en el mundo. Sean judíos, gentiles, que sea de raza negra o blanca. Nosotros, al recibir la salvación, por ser salvos, somos hijos de Dios. Y fuimos creados como una criatura diferente que merecemos ir al cielo.
Entonces lo más importante que debemos hacer en medio de eso es que el trabajo de nosotros es que muchos reciban la salvación. Como Jesús lo hizo, tenemos que amar nosotros mismos, entre nosotros. Nosotros tenemos la misma esperanza y el propósito de la vida. El Espíritu nos salvó por el mismo propósito. Nos salvó para que hagamos que más personas reciban la salvación. Dios cumple la obra de la salvación a través de los salvos. Entonces, en el versículo 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Dios nos eligió y nos separó del mundo. Y os he puesto para que vayáis. Entonces, que vayamos significa que nosotros debemos ir al mundo, aunque no pertenecemos ahí. Nosotros tenemos que ir al mundo para predicar la palabra de Dios a las personas del mundo que todavía no han recibido la salvación. Para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Nosotros tenemos que hacer que nuestro fruto permanezca. La cantidad de los frutos. Los frutos se llevan en el verano y en el invierno no se puede. Pero la obra de la salvación no tiene tiempo. En el invierno, no es que durante el retiro de verano muchos reciben la salvación y en invierno uno no evangeliza, no es así. En Nepal, en verano tienen una vida muy ocupada con la agricultura, con la ganadería y todo. Y algunos tienen una casa en el campo, pero en el invierno hace mucho frío, entonces uno no puede trabajar, por eso en el invierno muchos reciben la salvación. Y en Corea, durante el retiro de verano, muchos reciben la salvación. Pero en realidad, la evangelización debe ser en todo tiempo. Para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Nosotros debemos pedir todo, no para nuestra carne, sino para la gloria de Dios. Pero debe haber una condición. Debemos llevar frutos. Si nosotros no vivimos para que otros reciban la salvación, uno vive a su voluntad como quiera, entonces Dios no le escucha a esa persona. Entonces cuando Dios nos escucha nuestra oración es para que se cumpla su obra. Entonces lo más importante que debemos hacer es predicar la palabra, el evangelio a muchos que todavía no lo han escuchado y no nos debemos olvidar de eso. Dios eligió al pueblo de Israel. El pueblo de Israel es, fue elegido por Dios especialmente entre muchos pueblos que existen en el mundo. Si vemos en Salmos, Dios está mirando el camino de la vida de cada uno y está mirándonos. Y Dios dijo que no había ninguno que buscaba a Dios, ningún justo.
Él estuvo viendo detalladamente el camino de cada uno. Y después de que Jesús hizo juicio del agua al mundo, en medio de la familia de Noé se estuvo prosperando sus descendientes. Pero si se bajan un poco de la montaña de Ararat, ellos se bajaron y después construyeron una torre de Babel para que la torre llegue al cielo. Entonces, eso significa que estaban como tratando de vencer a Dios. Ellos en vez de subir el nombre, a enaltecer el nombre de Dios, quisieron enaltecer sus nombres. Yo cuando estaba estudiando la Biblia, cuando estaban construyendo la Torre de Babel, no había ningún justo. Es muy fácil que el hombre se aleje de Dios. Ellos se alejan de Dios y permanecerán en el mundo para siempre. Por eso Dios no nos abandona para que volvamos a Dios. Y también Dios se manifestó en nosotros, nos dio las evidencias de la salvación para que recibamos la salvación. Y Dios quiso que entráramos al cielo nosotros. Y nos quiso salvar, por eso quiso salvar también al pueblo de judío y llamó a Abraham. No es que Abraham buscó a Dios, sino Dios llamó a Abraham. Ve a la tierra que te enseñaré y para que te hagas un pueblo grande. Vete de tu parentela, así dijo. Abraham dio a luz a Isaac. Am, Israel. Dios cambió el nombre de Abraham a Israel. E Israel es un pueblo elegido de Dios. Entonces Dios no eligió al pueblo de Israel espiritualmente, sino la carne, la tierra de Canaán, la Palestina. Y la razón por la que Dios eligió al pueblo de Israel es para manifestar su poder, para que otros se den cuenta de que Dios es el creador. El hombre siempre tiene que adorar a un Dios porque tenemos el espíritu, la religiosidad. Entonces los hombres siempre han adorado a los ídolos, a la montaña, al árbol y todo. Pero esos no son dioses, sino Dios Jehová. Jehová Dios, quien eligió al pueblo de Israel y el que creó todos los cielos y la tierra, es el Dios verdadero. Entonces nos mostró el poder de Dios, el cual ningún otro Dios no puede hacer. Y también nos dio mucha evidencia a través del pueblo de Israel para que creamos que la Biblia es cierta. Y
toda la historia de Israel fue escrita antes de que Jesús viniera. Digo, en el Antiguo Testamento. Entonces, mirando el pueblo de Israel, si leemos la Biblia, podemos creer que la palabra, la Biblia es la palabra de Dios. Y si obedecemos a la palabra de Dios, Dios le permite la bendición, y si desobedece, le permite la maldición. Entonces, Dios nos mostró la personalidad de Jesús a través del pueblo de Israel, la característica de Dios. Cristo significa el Salvador. El propósito de elegir al pueblo de Israel es mostrarse a él mismo y que muchos reciban la salvación. Y hizo muchas obras, a través de los discípulos predicó la palabra. Pero el pueblo de Israel no supo que Jesús que vino al mundo era el Cristo y lo rechazó. Así, y también hay personas que matan a sus padres por el dinero o porque no saben. Si ustedes hubieran sabido algo de Dios, también me conocerán a mí. Pero el pueblo elegido de Dios mató a Jesús, la persona que Dios nos mandó. Entonces, por rechazar a Cristo, Dios estuvo obrando a través de ese pueblo. Ellos tienen la historia la peor historia. Fueron maltratados y hubo masacre, muchos murieron. Y no hay ningún país que tiene la historia más miserable que los judíos. Porque Dios quiso darle un ejemplo al pueblo de Israel y también a todo el mundo, que si rechazan a Dios el resultado es muy malo. Hizo que el evangelio se predicara a todo el mundo. El evangelio se predicó a todo el final a todo el mundo, y nosotros que estamos en el muy oriente recibimos la salvación también. Nosotros fuimos elegidos por Dios y también recibimos la salvación por la palabra de Dios, para que podamos testificar su palabra. Nosotros somos el grupo elegido de Dios. El pueblo de judíos es el pueblo elegido en la tierra para que le dé la tierra de Palestina y Canaán para que puedan testificar la palabra de Dios. Pero los hermanos salvos fuimos elegidos espiritualmente para que para heredarnos el cielo y para testificar la salvación en la cruz. Entonces, para que testifiquemos ese evangelio, Dios nos eligió a nosotros, a la iglesia. Entonces, los hermanos salvos somos testigos
de Dios. Testigos de Jehová son los judíos. Ustedes vieron, han visto a los que dicen ser testigos de Jehová y andan en la calle, ¿cierto? Pero Dios le dijo al pueblo de Israel que ellos eran el testigo de Jehová. Pero ellos no saben esa historia y dicen que ellos son testigos de Jehová. El testigo de Jehová, ellos llegaron an- al frente de nuestra iglesia también. Entonces yo les dije, ustedes son coreanos, ¿cómo ustedes son testigos de Jehová? Miren la Biblia bien, el pueblo de Israel es el testigo de Jehová. Entonces yo le mostré la Biblia que está toda sucia porque lo usé por mucho tiempo. Y ellos me preguntaron, ¿qué es usted? Yo dije, yo soy el testigo de Cristo. Nosotros somos testigos de Cristo. Vamos a buscar Hechos 1. Hechos 1, versículo 8. Vamos a leerlo juntos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Jesús, quien resucitó con los discípulos antes de ir al cielo, subir al cielo, después dijo que en el día eh, de Pentecostés, Jesús, el Espíritu Santo llegaría y que ustedes predicarían la palabra hasta lo último de la tierra. Entonces, vosotros aquí significa la iglesia. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria. Los 12 discípulos de Jesús eh, no llegaron a toda la tierra, a lo último de la tierra, porque tampoco llegaron a Corea. Pero entonces vosotros que salen aquí son las iglesias son las que recibimos el Espíritu Santo. Cuando viene el Espíritu Santo, nosotros vinimos a ser uno en Cristo. Somos el conjunto santo de Dios. Somos la iglesia. Nosotros tenemos la fuerza, pero la iglesia también tiene el poder. Si yo pego algo con mi mano, se rompe algo. Entonces la fuerza está en mi palma, en mi mano. Entonces debe ser que aunque me corte la mano, el puño debe tener la fuerza. Nosotros pateamos algo, entonces eso no significa que el pie mismo tiene la fuerza. La fuerza está en el cuerpo. Si nosotros permanecemos en la iglesia, la cual tiene el poder, entonces el poder entra en cada uno de los hermanos. Nosotros tenemos la mano. Nosotros vinimos a ser miembros de la iglesia y la cabeza de la iglesia es Cristo. Si la cabeza no tiene el cuerpo, ¿qué puede hacer? No puede hacer nada.
Si el cuerpo no tiene la cabeza, ¿qué puede hacer el cuerpo? Si la vid no tiene pámpanos, no puede llevar frutos. Si los pámpanos no tienen la vid, no puede llevar frutos tampoco. Entonces es la vid con los pámpanos. La cabeza y el cuerpo no pueden separarse jamás. Nosotros alejados de Dios, del Señor no podemos hacer nada. El Señor alejado de nosotros no puede hacer nada. Es algo maravilloso. Seréis testigos hasta el final de la tierra, hasta lo último de la tierra. Dios está obrando, pero los que están trabajando para que muchos reciban la salvación, la obra la cumple a través de la iglesia. Seréis mis testigos hasta lo último de la tierra. Entonces el poder del Espíritu, el, la obra de Dios se cumple mediante la iglesia. Entonces en Romanos, si no escuchan, ¿cómo creerán? Si no hay los que predican, ¿cómo podemos escuchar? Si no hay ninguno que predica y si no hay alguno que escuche, nadie puede recibir la salvación. ¿Ustedes han evangelizado? Debemos reflexionarnos. Si todos los salvos son como yo, ¿quién recibirá la salvación? No es que prediquemos la palabra, evangelicemos yo por sí mismo, sino que nosotros también debemos acompañar al hermano que está evangelizando, debemos cooperar. Pero si un salvo no quiere orar, no quiere ayudar, no quiere predicar tampoco, entonces ¿eso qué es? Si todos son así, nadie podrá recibir la salvación, entonces la obra de Dios se habrá acabado ya. ¿Por qué? ¿Ustedes saben por qué Dios nos permitió a que predicáramos la palabra? ¿A que Dios obrara? Porque Dios todavía no juzga al mundo, aunque el mundo ya está sucio. En San, en Primera de Pedro, Dios todavía nos está esperando como 1000 años, un día. Entonces, para que más personas reciban la salvación, nosotros debemos, Dios nos está esperando. A través de los salvos se está predicando la palabra, el evangelio. Entonces, si no hay ninguno que predica la palabra, ¿cómo escucharán? Si no hay ninguno que predica, cómo escucharán? ¿Quiénes son los que predican? Son los que fueron enviados por Dios. Los que fueron enviados por Dios, ¿quiénes son? Si vemos San Juan, Jesús quien resucitó dijo en frente de los discípulos, y como Dios me mandó a mí, yo os mandaré a vosotros. Jesús fue enviado por Dios para que perdonara nuestros pecados mediante la muerte en la cruz. Y muriéndose en la cruz nos salvó, nos perdonó nuestros pecados y nos dio la esperanza de la vida eterna. Nosotros recibimos la salvación y recibimos la vida eterna. Entonces, a través de su muerte, Dios cumplió o completó la salvación. Dijo, consumado es. Y también dijo que
Jesús nos mandaba a nosotros, nos enviaba a nosotros. Entonces nosotros fuimos enviados para que predicáramos la palabra de Dios que recibimos nosotros. Entonces los salvos debemos nunca olvidarnos de que fuimos enviados por Dios para que prediquemos la palabra. Jesús dijo, recibáis mi espíritu. Eso lo dijo refiriéndose al Espíritu Santo que entraría en ellos después de que Jesús se iba. Entonces algunos se confunden y lo hablan como si fuera como el cura, el papa. Entonces, si lo deja el papa, los pecados se queda así y si él los perdona, se perdonan los pecados. Así no es. Jesús recibió el juicio que nosotros merecíamos recibir. Y en la Biblia dijo que eso era para todo el mundo. Los que no creen también fueron perdonados por Dios. Sus pecados fueron perdonados ya. Dios quitó sus pecados. Entonces no es que ellos van al infierno por sus pecados, sino porque rechazan la gracia de Jesús, del Señor. Entonces nosotros estamos predicando esa verdad. Si nosotros predicamos la palabra de que fuimos perdonados nosotros, entonces ellos también recibirán la salvación. Yo tomé una pastilla que me sanaba por completo, entonces yo me salvé, sobreviví. Entonces, supongamos que esa pastilla la están repartiendo a todo el mundo, está en toda parte, pero yo sé dónde queda esa pastilla, pero no la paso a los que están enfermos, entonces ellos se morirán. Entonces, si yo lo recojo todo y después lo vendo a un precio muy caro, entonces eso es un malo, un engañador. Nosotros debemos predicar la palabra tal como Jesús nos permitió. Nosotros vivimos para predicar la palabra. Toda mi juventud, mis materiales, lo debo invertir para predicar el Evangelio. Entonces, ¿quién tiene la responsabilidad de predicar esa palabra? Entonces, ¿cómo nosotros seremos perezosos ante eso, a predicar la palabra? Nosotros fuimos salvos primero y Dios nos dio el Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora con nosotros. Vamos a buscar Hechos capítulo 2, versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones. Vamos a leer 46 y 7. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alababan a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Los discípulos primero recibieron la salvación y ellos predicaban la palabra y 3.000 personas recibían la salvación en un día. 3.000 personas.
Entonces esos salvos reciben la enseñanza de los discípulos. Nosotros recibimos la enseñanza de los discípulos después de recibir la salvación. Nosotros, después de recibir la palabra de Dios, compartimos la comunión. Y se esforzaban a reunirse en el templo. Y el templo después se quemó, así que se reunían en la casa de cada uno. Nosotros también nos reunimos en la iglesia, en la reunión de distrito, hablamos del amor que recibimos de Dios, aprendemos la palabra de Dios y crecemos en nuestra vida cristiana. Entonces en la casa repartimos, comemos juntos con alegría y sencillez en el corazón, sencillez en el corazón. Y así Dios añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Entonces cada día se añadían los que recibían la salvación. Si predicamos la palabra y compartimos la comunión con un solo corazón con los hermanos, más personas recibirán la salvación. Se añadía cada día a la iglesia los que recibían esa. Vamos a buscar Hechos 9:31. Vamos a leerlo juntos. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Por toda Judea, Galilea y Samaria. El Evangelio fue predicándose por todas partes. La iglesia estuvo en paz y estuvo edificada. Y en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Cada día se añadían los hermanos salvos. Los hermanos salvos se reúnen y siempre son los mismos hermanos que se reúnen. Entonces eso como que me hacía sentir triste. O algunas iglesias se disminuyen los hermanos. Ustedes saben qué tan grande era la tribulación que pasaban los miembros de las iglesias primitivas, pero aún así se añadían los hermanos salvos. Entonces, si no se añaden los hermanos salvos, nosotros debemos llorar y reflexionarnos. Yo estaba pescando y no pesqué nada y un pez que estaba pescando se escapó. Entonces eso debemos reflexionarnos. Es algo triste. Yo estuve sembrando y solamente salió la semilla en invierno y no llevó ningún fruto. Entonces, ¿hasta cuándo eso será? Jesús nos dejó minas para que negociáramos con esas minas. Entonces, cuando Jesús vino, Jesús sacará cuenta. Siervo fiel y bueno, tú obedeciste a una cosa pequeña, pero el necio, el siervo necio,
estuvo guardando y no hizo nada con esa mina que le dejó. Entonces el Señor le dijo, siervo malo, más personas deben recibir la salvación y se debe cumplir la obra de la salvación. ¿Para qué existe la iglesia si no se cumple esa obra? ¿Por qué los cristianos viven en este mundo? ¿Cuál es el propósito? El Espíritu mora en nosotros y obra en nosotros, y el propósito final es que muchos más reciban la salvación. Entonces, en el retiro de verano, ustedes saben que más gente se reunió, ¿cierto? Hubieron 7 etapas del retiro y 60.000 personas se reunieron. 60.000. En cada retiro se reunían 10.000 personas. Y los que recibieron el bautismo fueron 5.000 y tanto. Más gente en toda la historia se reunió y más personas recibieron la salvación y el bautismo. Ahora, antes era así, pero en ninguna parte del mundo pasa esto. Esta es la obra de Dios. Nosotros debemos darle gracias y gloria a Dios, quien salvó a mucha gente. Entonces debemos pensar cómo esto pudo pasar. Nosotros edificamos otro edificio y también construimos dos edificios con casas. Es- y destruimos el edificio que había. Y para construir eso, todos los hermanos de todas las iglesias participaron y con un corazón alegre ofrendaron. Sin ninguna dificultad tan grande, nosotros lo cumplimos, hicimos esa obra. Ustedes vieron, ¿cierto? Eso se hará automáticamente y mientras los hermanos preparaban para el retiro. 200, 300 personas llegaron para preparar para el retiro. Hasta el final se esforzaron mucho. Durante el, con el con tanto calor que tenían todos los hermanos que administraban y servían ahí con las con el sudor en la cara, estuvieron sirviendo y orando por el retiro. Ellos se esforzaron mucho sin ahorrar y ellos con su oración, servicio y todo, Dios obró en medio de nosotros. No es que la palabra se predica bien con la palabra tan buena del pastor, sino todos los hermanos cooperaron y se esforzaron. Y en medio de eso, el Espíritu Santo obra. Si no hubiera sido por el esfuerzo de los hermanos, no hubiera obrado tanto Dios. Entonces, no solo le doy gracias a Dios por hacer tanta obra y también a los hermanos, a todos los hermanos que estuvieron. Y yo quiero salir aquí adelante a saludarles, pero eso parece como un show, entonces mejor no lo hago. Pero de verdad estoy muy, muy agradecido a todos los hermanos porque participaron en la obra santa de Dios. Entonces el resultado de esto fue la obra de Dios.
estuvieron administrando todo, trabajando, guiando a los hermanos en los autos y también en el restaurante, los profesores que estuvieron enseñando a los niños, todos se esforzaron mucho y nunca perdieron su alegría. Con la alegría ellos se esforzaron, trabajaron. Y con ese esfuerzo, los que vienen por primera vez se dan cuenta de cuán grande el amor tenemos nosotros para la obra de Dios. Deben haberse dado cuenta ellos. Entonces, los que predican la palabra recibieron ese poder de los hermanos, ese esfuerzo. Entonces pudimos predicar la palabra bien. Vamos a buscar 2 de Corintios, capítulo 19. Ah, no. Perdón. 1 de Corintios 9:19. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Siendo libre de todos, él puede ser libre o no ser libre. No es que, aunque él no haga, él igual va al cielo, pero él se ha hecho siervo de todos. Entonces, ¿qué es ser siervo? Servir a los demás. Entonces, cuando predicamos la palabra, decimos, cree si tú quieres, si no, no. Entonces, cuando evangelizamos es muy difícil predicar la palabra. Entonces, Pablo se ha hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Y 9:23, vamos a leerlo junto. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme compartícipes de él. Compartícipe de él. Y esto hago por causa del Evangelio. Por el causa del Evangelio uno hace todo para hacerse copartícipe de él. Nosotros fuimos copartícipes del Evangelio. En 2 de Corintios, él menciona los nombres de cada uno de los hermanos que estuvieron esforzándose. Entonces, em, nosotros también, con cada uno de los nombres de los hermanos, nosotros somos los que em, nos hacemos juntos para predicar y para cumplir la obra de Dios. Los copartícipes por el Evangelio. En el mundo hay muchos que todavía mueren por el hambre. Uno gasta mucho por los animales, por su perro o por su mascota que está en la casa, pero no ayudan a los de África, a los que sufren. Pero nosotros pensamos que es un gran hombre si él dona a los que son pobres, pero en verdad no hay ningún trabajo más grande y maravilloso de predicar la palabra para que muchos vayan al cielo eterno. Nosotros hicimos ese trabajo para que más personas reciban la salvación. Con la misma visión nos esforzamos juntos. Entonces, para que ese esfuerzo no sea en vano. Yo durante el retiro tuve más responsabilidades.
mirando el edificio nuevo que construimos. Nosotros no lo construimos para estar mirándolo solamente, sino para predicar la palabra a más personas. Los hermanos se esforzaron mucho, lloraron y oraron con lágrimas para que más personas recibieran la salvación, para que ese esfuerzo no sea en vano. Entonces, la responsabilidad la tiene los hermanos que recibieron la salvación, y también sentí que la responsabilidad que tengo ahora es mayor para que más personas reciban la salvación. Con todo nuestro esfuerzo, eh, nos esforzamos. Los hermanos, a los que predican la palabra también con mayor oración y corazón, orábamos y para que más personas recibieran la salvación. Y en la palabra dice que uno puede ofrecer hasta su vida por el Evangelio. Nosotros, aunque nos falta, tenemos el mismo corazón. El otro año, más personas se van a reunir. La próxima semana tenemos el retiro de otoño, pero el más grande es el retiro de verano. Estamos haciendo para tener un camino de llegar allá, un camino más em, ancho. Y ustedes saben el edificio de Durán, ¿no es cierto? Ese edificio para los estudiantes. Lo destruimos para hacer un lugar donde dormir más grande, un domicilio. Y el dinero que ofrendaron los hermanos fue mucho. Muchos hermanos están esforzándose. Nosotros nos esforzamos mucho para predicar el Evangelio y los hermanos ofrendaron mucho dinero y se esforzaron mucho. Ofrendaron 370 millones de dineros. Entonces nosotros con tanto dinero podremos salvar a las almas. Jesús murió en el mundo por un solo espíritu que es más grande que el mundo. Entonces nosotros no podemos ahorrar nuestro tiempo o dinero para nosotros mismos. Los hombres tienen que pensar cuál es el propósito de su vida. Los que no recibieron la salvación saben cuál es s- el valor de su existencia. En la Biblia dice que el hombre es valioso porque fue creado a la imagen de Dios. En San Mateo dice que un solo espíritu es más grande que el mundo, que no podemos cambiarlo por el mundo. Por eso Jesús murió en la cruz. Habrá una persona tan tonta que no ofrezca todo
o sea, ofrezca todo el mundo por una sola persona. Nosotros estamos, Jesús vino al mundo para salvar a las almas, a los pecadores. Entonces los que no recibieron la salvación vinieron al mundo para salvar a los pecadores. Entonces el pecador, digo, el salvo ya tiene el propósito de su vida. Entonces fuimos criados a la imagen de Dios. Eso significa que nosotros recibimos la salvación y que iremos al cielo donde está Dios. ¿Podemos imaginarnos eso? Ese es el plan de Dios. Ese plan de Dios se cumplió en una persona salva. Entonces, los salvos, ¿por qué viven en este mundo? Porque Dios nos dejó a nosotros, los salvos, para que predicáramos el Evangelio, para que más personas no se pierdan y reciban la salvación. Jesús mandó a su Hijo unigénito para perdonar los pecados de cada uno. Nos permitió su Hijo. Y Jesús murió por nosotros para salvar perdonar nuestros pecados y salvarnos. Entonces nosotros estamos viendo en este mundo para ahora predicar esa verdad, porque nos dio la responsabilidad de predicar la palabra. Entonces, en 2 Corintios dice que nuestro cuerpo lo compró Dios con su sangre. Nos compró con el precio, con su sangre. Que es, hagamos todo, que comamos o bebamos, para todo sea para la gloria de Dios. Entonces, ¿cuál es dar gloria a Dios? Nosotros no vivimos en este mundo para vivir bien o llevar una mejor vida aquí en el mundo. ¿Cómo recibiremos la gloria de Dios? ¿Cómo Dios recibirá la gloria a través de nosotros? Cuando más personas reciben la salvación, esa es la gloria de Dios. Entonces lo que nosotros queremos hacer o debemos hacer es dar todo de nosotros para salvar a más almas. Para hacer, para predicar la palabra a los que todavía no escucharon el Evangelio. Nosotros estamos esforzando para que más personas escuchen la palabra de Dios y reciban la salvación. Nosotros estamos todavía en este mundo por ese trabajo, para cumplir esa obra. Dios nos dio la vida eterna. Yo les doy la vida eterna y nunca perecerán y en la mano del Padre está esa vida eterna en su mano, nadie lo puede quitar. Entonces nuestra vida está garantizada en la mano de Dios. Entonces nuestra vida también está en la mano de Dios. No podemos escaparnos de la mano de Dios. Estamos en el plan de Dios. Entonces, ¿para qué nosotros debemos vivir? Para predicar el Evangelio. En Hechos,
Hijo, todos los días Dios sostiene nuestra alma. Nuestro espíritu está protegiendo nuestro espíritu. Entonces yo cada día oro, Dios, yo sé que tú estás protegiendo mi espíritu. Ayúdame para que pueda vivir por ti hoy también. Todos los días en la mañana yo oro así. Entonces, que yo esté vivo es un milagro. Nosotros no vivimos en este mundo porque tenemos codicia del mundo, sino para cumplir la obra, la obra de Dios. Entonces, si nos olvidamos de ese propósito, somos como muertos. Entonces, ¿por qué nos permitió, por qué nos está haciendo vivir en este mundo lleno de pecados? Tenemos que preguntarnos a nosotros mismos. Y debemos decidirnos y saber cuál es el trabajo que debemos hacer. Yo en este retiro hasta el séptimo, yo hice la la primer sermón y el último sermón. Y yo creo que me dejaron la parte más importante. Entonces, dando todo de mí, yo daba esa palabra. Y cuando después de terminar la última palabra de, después de terminar la última palabra, yo estuve bajando por la escalera de atrás y me desmayé y me caí. Y no me acuerdo por qué me caí. Ahí perdí mi conciencia y me hospitalicé por un mes. Y estuve descansando y los hermanos me decían, pastor, descanse ahora. Y eso no era descansar en realidad. Y yo de verdad todavía no me acuerdo por qué me caí, por qué me herí. La gente puede tener un accidente, puede morir o puede morirse por la enfermedad o en una guerra también. Pero lo que me pasó ahora creo que no fue de casualidad. Creo que Dios me dio una oportunidad de pensar en algo. Si Dios me permitió el castigo porque yo hice algo malo o me dio esto para darme algo mejor. Yo todavía estoy pensando. En Romanos dice, los amados de Dios, a ellos todo el bien le hace el trabajo, todo lo bueno. Entonces, en esto también debe haber algo de Dios, algo que quiso Dios. Una cosa es que yo fui una preocupación para todos los hermanos de todas las iglesias y por eso les doy perdón y también estoy muy agradecido porque sé que muchos oraron por mí y yo últimamente una esperanza. Vamos a buscar
Filipenses capítulo 1, versículo 20. Filipenses 1:20. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. 23. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Eso es lo que habló Pablo estando en la cárcel. Dice que tiene anhelo y esperanza. Antes bien, con toda confianza, no temer a la muerte es algo muy valiente. Uno es valiente si no tiene temor a la muerte. Entonces, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Quiere que sea magnificado Cristo por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo en realidad le gustaba más morir para tener la gloria, para compartir la gloria de Cristo. Eso fue el anhelo y esperanza de su vida. Pero para él vivir es morir, pero él vivía por los hermanos. Pero yo, aunque me falta, tengo el mismo corazón. Yo también tengo esta esperanza y anhelo. Por eso ahora mi oración es así. Dios, cuando yo se acabe todo el trabajo que yo pueda hacer, llévame. Cuando yo se acaba todo el trabajo que yo debo hacer, ya no hay nada que hacer en el mundo. Yo no tengo, yo no tengo esperanza, no espero nada del mundo ahora. No tengo nada que quiera esperar. El apóstol Pablo tenía el corazón de ir ante Dios pronto. Pero si el accidente hubiera ocurrido durante el retiro, eso hubiera sido un problema, pero después de todo el retiro, antes de, o sea, después de dar el sermón, yo tuve el accidente, entonces yo creo que Dios me está enseñando a que cuando yo termine toda mi obra, me llevará. Y ese accidente hubiera sido algo más peligroso. Era 1,50 m, pero me caí. Hay personas que murieron por caerse en la escalera. Yo en una mano tenía en una mano la Biblia y en la otra mano el jugo y me caí así. Yo, eh, yo, s- el yeso lo saqué ayer, pero las partes más importantes son todas bien, están buenas. Por eso le agradezco mucho a Dios. No sé si es mi testimonio, pero después de recibir la salvación, tenía 3 veces los accidentes que tal vez me moría. En,
En 1968 estaba predicando la palabra, pero casi me muero. Los hermanos de alrededor mío estaban esforzándose mucho por mí, entonces yo oré a Dios, em, llévame o cúrame, porque muchos hermanos se están esforzando y sufriendo por mí. Yo estaba predicando la palabra en mi vida, pero si me sanas, entonces yo predicaré tu palabra en toda mi vida. Y así Dios me sanó. Y cuando estaba en Gwangju, pasó otra cosa. Era en invierno. Tenía que pasar un cerro en la mañana. eh, Y en una parte era el hielo, porque había una sombra y todavía el hielo no se había derretido. Y mi auto se dio una vuelta completa. Y al lado era el, el precipicio. Y yo estaba en la casa de un hermano y casi me morí con el gas que estaba ahí. El gas de briqueta, de carbón. Y como era antes, yo se estaba quemando el carbón y salía mucho gas. Y yo en esa noche soñé, estaba manejando. Entonces el, el hermano escu- escuchaba, escuchaba algo que como el hermano escuchaba como un lloro en el cuarto. Entonces entró a mi cuarto y yo estaba manejando en mi sueño y moviéndome y casi iba al cielo por el gas. Nosotros no sabemos qué va a ocurrir después de un segundo. Entonces Jesús dijo que nosotros nos transformaremos en un momento y puede ser que nos muramos en cualquier momento. Toda mi vida está en el plan de Dios. Yo no puedo escaparme de la mano de Dios y tampoco puedo eh, hacer violación de su ley. Yo después de recibir la salvación me he esforzado mucho para predicar la palabra, para el Evangelio. Entonces yo no me sentiré mal si Dios me lleva ahora. Y yo creo que he hecho todo el trabajo que podía hacer, pero creo que Dios me dio más oportunidad, porque si me hubiera em, desmayado y nunca me hubiera despertado otra vez, ya sí hubiera ido al cielo, pero creo que Dios me dio otra oportunidad. Todos los hermanos de todos los cristianos tienen el mismo corazón. Dios preparó todo ya.
El propósito de vivir en este mundo es para el Señor, por el Señor, por el trabajo que Dios nos dejó. No tenemos que olvidarnos de eso. Nuestra vida está en la mano de Dios, en el plan de Dios. Entonces nunca debemos olvidarnos de eso. Y yo quiero decir muchas cosas, pero hay muchos también que se preocupan porque hablo mucho y también hay otros que dicen que yo acabo muy tarde, entonces terminaré ahora, pero hay retiro de otoño la próxima semana, así que espero que oren y que se esfuercen para que muchos reciban la salvación. Vamos a orar juntos. Dios Padre misericordioso, tú nos salvaste y nos diste la oportunidad para que podamos vivir por ti en el resto de nuestra vida. Tú compraste todo nuestro cuerpo, todo nuestro espíritu, así que todo es de ti. Y sabemos que estamos en el plan, en tu plan, hasta que se acabe nuestra vida. Ayuda para que solo podamos vivir para buscando tu gloria y guía nuestro camino. Sosténnos con tu gracia y amor siempre y utilízanos preciosamente a tu voluntad. En unos días comienza el retiro de otoño y queremos que sea gloria para ti, donde muchos reciben la salvación. Te pedimos que nos utilices a tu voluntad. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar.